Hola, hola, buenas noches, ¿cómo les va? Vamos a compartir a partir de este momento la buena lectura que nos toca en esta noche. Seguimos compartiendo el libro de Henry Nouwen, En el nombre de Jesús, y empezamos a partir de esta noche la lectura del último capítulo, el capítulo 3, el capítulo tercero, que tiene como nombre Del guiar al ser guiado. Vieron que los tres capítulos de este libro han tenido con sus títulos la sugerencia de un proceso, de un paso de algo a otra cosa. En el primero de los capítulos que compartimos, el título era de sentirse importante a la oración. Y adentro sus tres puntos. Después el segundo, de la popularidad al servicio ministerial. Y ahora el último, del guiar al ser guiado. Henry Nouwen escribe de esta manera esta propuesta que hace de características, de rasgos para los líderes de comunidades creyentes, comunidades cristianas de este tiempo. Del guiar al ser guiado. Y dentro siempre plantea tres pasos. El primero, con el que comenzamos ahora, dice la tentación, tener poder. Y va a presentar entonces justamente el primer punto para poder pasar de guiar a ser guiado. Primero hay que tener en vistas esta tentación, seguramente propondrá observarla, identificarla, ¿no? Así que vamos a compartir la lectura de esta noche. De Henry Nouwen, En el nombre de Jesús, la tentación, tener poder. Les hablaré ahora de una tercera experiencia que he vivido al trasladarme de Harvard a El Arca, de la universidad como profesor, a esta comunidad de personas con discapacidad en la que él se encuentra viviendo cuando escribe y comparte estas charlas. Fue claramente un cambio el de dirigir a ser dirigido. De alguna manera había llegado a la conclusión de que hacerme viejo y madurar como persona significaba automáticamente para mí un crecimiento en mi capacidad de liderazgo. De hecho, con los años, me había ido haciendo consciente del progreso de la seguridad en mí mismo. Sentía que sabía algo y que tenía la habilidad para expresarlo y ser escuchado. De alguna forma, me sentía cada vez con más poder. Pero cuando entré en la comunidad de los discapacitados y sus auxiliares, todo mi poder se vino abajo. Y me di cuenta de que todas las horas, días y meses estaban llenos de sorpresas, a menudo sorpresas para las que no estaba en absoluto preparado. Si Bill estaba de acuerdo o no con mi sermón, no esperaba al final de la misa para decírmelo. Las ideas lógicas no recibían una respuesta lógica. A menudo, las personas respondían desde unas posiciones muy profundas, haciéndome ver que lo que les decía o hacía tenía muy poco que ver, si es que tenía algo, con las cosas que ellos vivían. Sus sentimientos y emociones no podían ser contenidos por medio de hermosas palabras y argumentos convincentes. Cuando las personas tienen una capacidad intelectual pequeña, dejan que sus corazones llenos de amor, sus corazones irritados, sus corazones anhelantes, hablen directamente y a menudo de forma sencilla. Sin darme cuenta, las personas con las que vivía me hicieron saber hasta qué punto mi liderazgo seguía siendo un deseo de dominar situaciones complejas, emociones confusas y espíritus angustiados. Me llevó tiempo sentirme seguro en ese ambiente impredecible y todavía vivo momentos en los que me siento atrapado en mis viejos modos y digo a todos que se callen, que piensen, que me escuchen y que crean lo que les digo.
pero también me he ido haciendo consciente del misterio de que el liderazgo significa, en gran parte, ser guiado. Descubro que estoy aprendiendo muchas cosas nuevas, no solamente acerca de las penas y dificultades de las personas heridas, sino también sobre sus gracias y dones únicos. Son mis maestros en temas como la alegría y la paz, el amor, la inquietud y la oración, cosas que nunca he podido aprender en ninguna academia. Me han enseñado también lo que nadie ha podido enseñarme hasta ahora sobre el dolor y la violencia, el miedo y la indiferencia. La mayoría de ellos, la mayoría de ellos me ofrecen un destello del amor primero de Dios. A menudo, en momentos en los que empiezo a sentirme deprimido y desanimado. Todos conocen cuál fue la tercera tentación de Jesús. Fue la tentación del poder. Te daré todos los reinos de este mundo y su esplendor, dijo el demonio a Jesús. Cuando me pregunto qué es lo que fundamentalmente ha movido a tantas personas a abandonar la Iglesia en las pasadas décadas en Francia, en Alemania, Holanda y también en Canadá y en Norteamérica, la palabra poder me viene enseguida a la mente. Una de las mayores ironías de la historia de la cristiandad es la de que sus líderes caen constantemente en la tentación del poder, poder político, militar, económico o moral y espiritual, aunque siguen hablando en nombre de Jesús, que no se aferró a su poder divino, sino que se hizo uno de nosotros. La tentación de considerar el poder como un instrumento apto para la proclamación del Evangelio es la mayor de todas las tentaciones. Estamos oyendo que se dice, y también se nos dice, que tener poder, siempre que ese poder se ponga al servicio de Dios y de los hombres, es una cosa buena. Con este argumento se emprendieron las cruzadas, se organizaron las inquisiciones, los indios fueron esclavizados, se desearon puestos de gran influencia, se construyeron palacios episcopales, espléndidas catedrales e impresionantes seminarios, y en todo ello se dio una manipulación de la conciencia. Siempre que nos enfrentamos a una crisis importante en la historia de la Iglesia, como el cisma del siglo XI, la reforma del siglo XVI y la inmensa secularización del siglo XX, vemos que la causa fundamental de la ruptura es el poder ejercido por los que proclaman ser seguidores de Jesús, pobre y sin poder alguno. ¿Qué es lo que hace que la tentación del poder parezca tan irresistible? Quizá porque el poder hace de sustitutivo fácil de la difícil misión de amar. Parece más fácil ser Dios que amar a Dios. Más fácil dominar a las personas que amarlas. Más fácil poseer la vida que amarla. Jesús pregunta, ¿me amas? Nosotros preguntamos, ¿podemos sentarnos a tu derecha o a tu izquierda en el reino? Desde que la serpiente dijo, en el momento en que coman, se abrirán sus ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal, hemos sufrido la tentación de reemplazar el amor por el poder. Jesús vivió esta tentación de la forma más agónica, desde el desierto hasta la cruz. La historia de la Iglesia, larga y llena de penalidades, es la historia de un pueblo continuamente puesto en la tentación de elegir el poder en vez del amor, de ser líder en vez de dejarse guiar. Los que resisten a esta tentación, y por eso nos llenan de esperanza, son los santos.
una cosa veo clara, que la tentación del poder es mucho mayor cuando la propia intimidad se vive como una amenaza. Una gran parte del liderazgo cristiano es ejercido por personas que no saben cómo desarrollar unas relaciones sanas, íntimas, y para llenar ese vacío han optado por el poder y el dominio. Muchos constructores del imperio cristiano han sido personas incapaces de dar y recibir amor. Fuerte esta parte, ¿no? El capítulo de pasar de guiar a ser guiado es la tentación del poder. Él hace un análisis muy claro de la iglesia, de la historia, sirve para aplicarnos a la vida individual de cada uno también. Es más fácil dominar a las personas que amarlas, menciona, ¿no? Un vacío, no saber amar y no dejarse amar, entonces es más vale ejercer el poder. Pienso en poderosos, incluso de este tiempo, que en su intimidad se sabe, no tienen amigos, no tienen amistades, no tienen relaciones con nadie, es poder por el poder mismo, ¿no? El reto, vamos a la segunda parte de este último capítulo. Otro te conducirá. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a Pedro cuando le pregunta qué va a pasar con Juan? Bueno, otro te conducirá, le dice Jesús a Pedro. Bueno, el reto, otro te conducirá. Volvamos de nuevo la vista a Jesús. Después de haber preguntado a Pedro 3 veces si lo amaba, más que los demás, y después de haberle confiado 3 veces pastorear su rebaño, dijo de una manera muy enfática Jesús a Pedro: te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te ceñías el vestido e ibas donde querías. Mas cuando seas viejo, extenderás los brazos, y será otro quien te ceñirá y te conducirá a donde no quieras ir. Esto está en Juan capítulo 21, versículo 18, es casi al final del Evangelio. Estas palabras fueron las que hicieron posible el cambio desde Harvard hasta la comunidad del Arca. Tocan al corazón mismo del liderazgo cristiano y fueron pronunciadas para ofrecernos en todo momento nuevas vías por las que dejar de lado cualquier tipo de poder y seguir el humilde camino de Jesús. El mundo dice: de joven eres una persona dependiente y no puedes ir donde quieres. Pero cuando te hagas mayor, serás capaz de tomar tus propias decisiones, seguir tu camino y dominar tu propio destino. Pero Jesús tiene una visión distinta de la madurez. Es la capacidad y la voluntad de dejarte llevar a donde no quisieras ir. Inmediatamente después de que a Pedro se le confiara la misión de ser pastor del rebaño, Jesús le enfrenta con la dura verdad de que el líder servidor es el líder conducido a lugares desconocidos, no deseados y penosos. El camino del líder cristiano no es el ascendente en el que se ha empeñado tanto nuestro mundo, sino el descendente que termina en la cruz. Esto puede sonar a morboso y masoquista, pero para los que han oído la voz del primer amor y han dicho sí, el camino descendente de Jesús es el camino del gozo y de la paz de Dios, gozo y paz que no son de este mundo. Aquí estamos tocando la cualidad más importante del líder del futuro. No es un liderazgo de poder y dominio, sino de ausencia de poder y humildad, en el que el sufriente servidor de Dios, Jesucristo, se hace presente. Evidentemente que no me estoy refiriendo a un liderazgo psicológicamente débil en el que el líder cristiano sea una víctima pasiva de la manipulación del medio. No. Me estoy refiriendo al liderazgo en el que el poder es constantemente abandonado en favor del amor. El poder abandonado en favor del amor. Es el verdadero liderazgo espiritual, la ausencia de poder y la humildad en la vida espiritual
no hacen referencia a personas vertebradas y que abandonan las decisiones en manos de los demás. Se refieren más bien a las personas que aman tan profundamente a Jesús que están preparadas para seguirle a donde las guíe, confiando siempre que con Él encontrarán vida y la encontrarán en abundancia. El líder cristiano del futuro necesita ser radicalmente pobre, haciendo el camino sin nada, salvo un cayado, ni pan, ni morral, ni dinero en la faja. ¿Qué tiene de bueno ser pobre? Nada, salvo que nos ofrece la posibilidad de ser líderes dejándonos guiar. Dependeremos de las respuestas positivas o negativas de aquellos con los que hacemos el camino, y de esa forma seremos guiados verdaderamente hacia donde el Espíritu de Jesús quiera conducirnos. El bienestar y las riquezas nos impiden el auténtico discernimiento del camino de Jesús. Pablo escribe a Timoteo: los que quieren enriquecerse caen en tentación y trampas, y se dejan dominar por deseos insensatos y funestos, y se hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Si hay algún tipo de esperanza para la iglesia en el futuro, esta será para una iglesia pobre en la que sus líderes se dejen guiar. Bueno, hasta aquí la lectura de esta noche. Nos queda solo un punto del capítulo 3 que lo compartiremos mañana. Se llama la práctica, la reflexión teológica. Bueno, y ahí va a ejercer algunos puntitos Henry Nouwen y después la conclusión. Así que, si Dios quiere, mañana, y si nos encontramos en este espacio, concluimos este libro completo de Henry Nouwen titulado En el nombre de Jesús, el nuevo liderazgo cristiano para el futuro. Esperemos poder compartirlo, poder aprovecharlo mañana en el momento de buena lectura. Muy reflexivo, muy para pensar y muy distinto lo que explica Henry Nouwen, que es lo que propuso Jesús, de la manera como se nos propone llevar adelante la vida, las comunidades y las tareas y los servicios que vamos teniendo. Realmente mucho para pensar, como un mini retirito espiritual, creo, este libro. Y les recuerdo que es la última semana que estamos haciendo la buena lectura noche tras noche. Empezando septiembre, y ya el martes que viene empieza septiembre, veremos cada cuánto hacer la buena lectura. No será ya todas las noches, ya hemos cumplido más de 5 meses haciéndolo, así que por actividades y cosas que se empezarán de a poquito a volver a realizar, posiblemente la lectura o la buena lectura sea una vez por semana. Ya lo vamos a ir compartiendo. De todos modos hay un montón, porque fueron todas las noches de 5 meses, así que si alguno se enganchó después, puede volver e ir escuchando las distintas lecturas que compartimos. Que descansen, buenas noches, y mañana, para los que tenemos afecto, amor y pertenecemos a la obra de Don Orión, y sobre todo los que son de aquí cercanos a Claypole, 29 de agosto, se cumplen 20 años de que llegó el corazón de Don Orión a quedarse para siempre en la Argentina, aquí en Claypole. Día para dar gracias. Dios los bendiga.